Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video de práctica de ejercicios para el examen teórico del manual del conductor, específicamente preguntas relacionadas con el capítulo 3, factor vía y su entorno. Primero, recordar, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a dar inicio a la lectura de la primera de las preguntas. Al sistema integrado por carreteras, caminos, sendas, plazas, entre otros, y que son de dominio público, se le denomina, es decir, con qué nombre se le conoce. Entonces vean que nosotros acá identificamos es un sistema integrado, eso es un factor clave y bueno, todos los elementos que se colocan acá, carreteras, caminos, sendas, plazas. La vía en su entorno, circulación vial, paso peatonal, señales de tránsito. Bueno, en este caso, no estamos hablando específicamente del alto, por ejemplo, del SEDA, que son señales de reglamentación específicamente, y que sí son parte del capítulo 3, factor vía y su entorno, pero que no está mencionándose en el enunciado. Entonces deberíamos descartar señales de tránsito, al igual que paso peatonal, que tampoco se está mencionando en el enunciado. Y si nos están diciendo que es un sistema que está integrado, es decir, que está formado, que está consolidado, integrado por carreteras, por caminos, por sendas, por plazas, por ejemplo, y estamos hablando del factor vía o de la vía y su entorno. Esa sería la respuesta correcta, no circulación vial. Seleccionamos la opción A y la enviamos. El sistema está programado con la respuesta correcta y nos lo va a indicar cuando nosotros lo enviamos. Muy bien, correcto. Vamos a continuar. Vamos a la lectura de la pregunta número 2. Igual, acá nosotros marcamos un elemento que consideramos clave. ¿Es hábitat natural del ser humano? Y en él realiza diversas actividades, por ejemplo, actividades que pueden ser sociales, que pueden ser económicas, que pueden ser recreativas. Entonces, vamos a brindar algunos ejemplos de actividades sociales. Puede, por ejemplo, la persona o un grupo de personas, de seres humanos, convivir, salir de paseo, por ejemplo, y hacer una convivencia. Y entonces, en este caso, se están vinculando actividades de carácter social con actividades recreativas, así como actividades económicas también. No estamos hablando de los parques nacionales, porque no es hábitat natural del ser humano, la vía y su entorno, los centros comerciales o la calzada. En este caso, tampoco estamos hablando de los centros comerciales que podrían ser infraestructura que forma parte del entorno, pero no necesariamente es el hábitat natural del ser humano, tampoco la calzada y sí la vía y su entorno. Entonces volvemos a seleccionar lo mismo, la misma, eh, el mismo enunciado nos ayuda a completarse con el factor vía y su entorno para que ustedes vean que se puede presentar de esas dos maneras, como hábitat natural del ser humano, donde hay una consolidación de actividades que se pueden realizar de distinto tipo, así como el sistema, como anteriormente lo vimos, que está integrado por carreteras, caminos, etcétera. Entonces, vean que se puede presentar de ambas maneras, la vía y su entorno. Nosotros seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 3. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para el examen teórico y gustan realizar ejercicios de práctica o también recibir un curso de preparación, hay opciones disponibles en el canal y si gustan adquirirlas, acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir y prepararse de una muy buena manera al examen teórico. Vamos a la pregunta 3. Cuando se habla de condiciones climáticas y de la naturaleza, se está haciendo referencia a qué? Entonces vean que acá el elemento clave nosotros lo marcamos en negrita, condiciones climáticas y de la naturaleza. Al entorno, a la calzada, al ambiente o a la vida. Entonces vean que hay elementos claves, condiciones climáticas y de la naturaleza. No estamos haciendo referencia al entorno, porque al entorno podríamos entender como en este caso, la infraestructura, los edificios, por ejemplo.
La calzada no, recordemos que la calzada es una parte, un componente, una sección de la vía pública, tanto en la zona rural o en la vía rural como en la vía urbana. Entonces, tampoco la calzada. O la vía o el ambiente. Y como estamos hablando específicamente de condiciones climáticas y de naturaleza, estamos haciendo referencia al ambiente. Entonces, seleccionamos la opción B y la enviamos. Antes recordar, ¿verdad? Que vean que es una pregunta pequeña, corta, una oración muy corta, un enunciado muy corto, entonces hay que leer con muchísimo cuidado. Por eso nosotros acá lo que hicimos fue marcar elementos en negrita que nos permitan identificar. Igualmente, cuando ustedes están haciendo el examen, leer con calma es muy importante, pero también identificar esos elementos del enunciado que nos permitan lograr identificar tal vez más accesible la posible respuesta correcta. Entonces, seleccionamos, enviamos y continuamos. Vamos a la pregunta 4. Ahora nos dice la calzada y los elementos viales. ¿Se denominan cómo? Entonces, la calzada y los elementos viales. Podemos acá entender señales de tránsito, paso peatonal, todo eso va dentro de los elementos viales. Entonces, no podría ser paso peatonal, obras de infraestructura, señales de tránsito y vía. Paso peatonal y señales de tránsito no sería porque irían dentro de los elementos viales. La calzada, ya dijimos que es por donde transitan exclusivamente los vehículos, tanto en la vía urbana como en la vía rural. Y estamos haciendo referencia, en este caso, cuando hablamos de la calzada y los elementos viales, estamos haciendo referencia al componente, al elemento de la vía. Sería la vía, ese es el nombre que recibe la calzada y los elementos viales, específicamente en el factor vía y su entorno, capítulo 3. Paso peatonal no, obras de infraestructura tampoco y señales de tránsito tampoco. Seleccionamos vía y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 5. La presencia de edificaciones y otros elementos de infraestructura es lo que recibe el nombre de ambiente, de vía, de diseño vial o de entorno. Bueno, recordar que ya mencionamos el ambiente antes y hablamos de condiciones climáticas de la naturaleza. Eso sí, nos relaciona más con el ambiente. Pero ahora estamos hablando de construcciones que se realizan por trabajos de los seres humanos, del hombre, de la mujer, seres humanos, del conjunto de la sociedad, y estamos haciendo referencia a edificaciones, a obras de infraestructura que pueden ser edificios, centros comerciales, entre otros. Entonces, ahora estamos haciendo referencia no al ambiente ni a la vía, porque ya tampoco, ya vimos vía cómo la vamos a entender, como la calzada y como todo el conjunto de elementos viales, y estamos hablando ahora o de diseño vial o de entorno, pero específicamente estamos haciendo referencia a entorno. Cuando hablamos de edificaciones y de otros elementos de infraestructura, estamos haciendo referencia al entorno, no a diseño vial, descartamos diseño vial y ya explicamos por qué ambiente y vía no podemos tomarlos en cuenta porque ya los vimos antes y ya vimos que tienen otras particularidades, por tanto no corresponden a lo mencionado, a lo señalado en el enunciado de la pregunta 5. La seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a la pregunta 6. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para el examen teórico, en el canal disponible prácticas con estos ejercicios, con ejercicios similares, para que ustedes puedan, después de estudiar, después de leer el manual, llevar algún curso, puedan realizar estos ejercicios de práctica. Estos y muchos más son alrededor de 300 ejercicios, así como un curso para que se puedan preparar de una muy buena manera al examen teórico. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar, vamos a la pregunta 6. El lugar donde se desarrollan las actividades humanas y que es obligación de cada uno preservarlo, cuidarlo y protegerlo se denomina entorno, diseño vial, circulación vial o vía pública. En este caso, es obligación, recordemos que es obligación de cada uno de nosotros como seres humanos, como habitantes de un país, de una comunidad, de un cantón, de una provincia y del planeta, y que solo tenemos un planeta y que hemos estudiado ya, hemos conocido, hemos leído del impacto que las acciones humanas tienen en el medio ambiente, que hay una obligación de cuidar, de preservar, de proteger. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando necesitamos que cada una de nuestras actividades
se desarrollen con muchísimo cuidado. Estamos hablando específicamente de, en este caso, no sería diseño vial, descartamos la opción B. Vía pública, circulación vial, también vamos a descartar circulación vial, porque cuando hablamos de circulación vial es un movimiento, implica un movimiento, y estamos hablando de el desarrollo de actividades humanas y que esas actividades se tienen que hacer con muchísimo cuidado, con la conciencia de que tenemos que proteger el ambiente, cuidarlo. Entonces estamos hablando o de vía pública o de entorno. En este caso, estamos haciendo referencia al entorno. Es obligación de cada uno de nosotros como seres humanos cuidarlo, preservarlo, protegerlo. Seleccionamos la opción A, que es la correcta, y la enviamos. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 7. Es un espacio dinámico donde el ser humano realiza sus actividades, se encuentra compuesto por diversas estructuras viales como bulevares, plazas, aceras, veredas, entre otros. Lo anterior recibe el nombre de vía pública, señales de tránsito, vía rural, vía urbana. Recordar que dentro de la vía hay dos tipos de vías, la vía rural y la vía urbana. Y cada una tiene una serie de componentes que también más adelante vamos a ver específicamente para la vía urbana, algunos de esos componentes. En este caso, en particular, no podemos estar hablando de señales de tránsito porque aquí estamos hablando de estructuras viales como bulevares, plazas, aceras, veredas. Estamos hablando específicamente de vía pública. La vía pública es ese espacio dinámico donde interactúa el ser humano con sus actividades, y esas actividades pueden ser desde desplazarse en la vía mediante un vehículo, caminar, comunicarse con otros usuarios, etcétera. El comercio, etcétera. Entonces estamos hablando de vía pública, de ese espacio. Seleccionamos la opción A, que es la correcta, descartamos señales de tránsito, y vía rural, vía urbana son dos tipos de vía pública. Entonces no podemos elegir ninguna de las dos porque no nos dicen específicamente componentes para identificar si, mira, estamos ante la presencia de una vía rural o no. Al contrario, estamos ante la presencia de una vía urbana, como si vamos a ver algunos elementos en otras preguntas. Seleccionamos vía pública y enviamos. Correcto, vamos a la pregunta 8. Es una sección o componente, pero en este caso de la vía urbana. La vía urbana tiene cuatro componentes y dice que este componente, la vía urbana, es la parte superior del caño. ¿Cómo se llama la parte superior del caño? ¿Qué nombre recibe? Acera, caño, calzada o borde de la acera o bordillo. Pero recordar que la calzada es el lugar específico para desplazarse o para el desplazamiento de los vehículos. Es el lugar específico y exclusivo para que los vehículos transiten. La acera es el lugar exclusivo para peatones, no pueden andar ciclistas, no pueden andar motociclistas, no se pueden estacionar vehículos sobre la acera, etcétera. Entonces, es otro elemento, pero la parte superior del caño no hace referencia al caño. Aquí está hablando de la parte superior, que en algunos casos también se identifica, se pinta con color amarillo cuando está prohibido estacionar en esas zonas, cuando hay un garaje, cuando hay una parada de autobús, de taxis, cuando hay algún servicio público que se brinda, algún servicio de emergencia que está la edificación por ahí, que es una esquina, una zona urbana o rural, y que hay un límite, una cantidad de metros específicos, si es un hidrante. Entonces, todo eso, tomarlo en cuenta y podría eventualmente estar pintado esa parte superior del caño con color amarillo. Pero en este caso estamos haciendo referencia a lo que se indica en la opción D. Se llama borde de la acera o bordillo. Esos son los dos nombres que recibe la parte superior del caño y es una sección o componente exclusivo de la vía urbana. No lo vamos a encontrar en la vía rural. Entonces, tomar eso en cuenta, seleccionamos y
enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para el examen teórico y quieren hacerlo de una muy buena manera en el canal, hay disponible ejercicios de práctica, alrededor de 300 ejercicios, así como un curso que ustedes pueden adquirir para prepararse de una muy buena manera al examen. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gusta adquirir alguna de las opciones disponibles. Dice la pregunta: no observe la siguiente imagen y el número 2, ¿qué factor, perdón, qué sección o componente identifica de la vía urbana? Entonces vamos a observar la imagen. Acá vemos el número 1, acá vemos el número 2, acá vemos el número 3, acá vemos el número 4. Entonces estamos haciendo referencia a la vía urbana, ya indicamos, y el número 1 claramente identifica la acera por donde transitan los peatones. El número 2 claramente identifica la calzada por donde deberían transitar los vehículos. El número 3 está identificando la parte superior del caño, bordillo, también que recibe ese nombre, y está colocado pintura amarilla. Eso quiere decir que acá no se puede estacionar. Y el número 4 está identificando el caño. Por ahí eh, se desplaza el flujo de aguas cuando llueve, sobre todo. En este caso, estamos haciendo referencia entonces a la vía urbana, como indicamos, y nos están preguntando por el elemento 2. El 2 entonces sería la calzada, ya indicamos, ¿verdad? Número 2 identifica la calzada, entonces no es caño, no es acera, no es borde de la acera, y sí es calzada porque ya lo observamos en la imagen y lo confirmamos. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien. Y vamos a la última de las preguntas de este video, de esta práctica gratuita. Vamos a observar, en este caso, el, la imagen y nos dice que identifiquemos igual un componente o sección de la vía urbana y nos dice el número 1. Entonces ya indicamos antes, es la misma imagen, los mismos números, pero tenemos que verificar. Por más que creamos que es la misma imagen, no podemos confiarnos, tenemos que leer con mucha calma, observar con mucha calma y confirmar. Entonces 2 calzada, 3 bordillo, 4 caño y el 1, que es el que nos están preguntando, el acera. Entonces 1, acera, lugar por donde transitan los peatones, por de la acera no, calzada tampoco, y caño. Hacer así, seleccionamos y enviamos. Y de esta manera estamos llegando al final de esta práctica en video, de esos ejercicios para repasar ciertos contenidos, específicamente del capítulo 3. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.